En las noches mexicanas, cuando la luna llena ilumina los caminos polvorientos, hay una figura que acecha, un espectro que ha aterrorizado a generaciones. Se dice que en las horas más oscuras, un jinete vestido de negro aparece, montando un caballo tan oscuro como la misma noche. Este es el Charro Negro, una leyenda que ha dejado huella en los corazones de aquellos que se atreven a escuchar su historia. Pero, ¿quién es realmente el Charro Negro? ¿Es un alma en pena? ¿Un diablo disfrazado? ¿O simplemente una historia para asustar a los viajeros solitarios? Hoy te llevaremos a través de los relatos más oscuros y los misterios más profundos de esta leyenda mexicana en Sereno Misteria. Prepárate para un viaje que te pondrá los pelos de punta y te hará cuestionar la delgada línea entre la realidad y el mito. Desde hace siglos, esta figura ha sido vista en distintos lugares de México, dejando tras de sí un rastro de miedo y asombro. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del Charro Negro? Entonces quédate con nosotros y sumérgete en esta historia que te hará mirar por encima del hombro cada vez que camines solo en la oscuridad. En las noches más oscuras y solitarias, cuando el viento revela secretos que nadie se atreve a repetir, se dice que aparece una figura envuelta en sombras, un ser que cabalga sobre un imponente caballo azabache, cuyos cascos resuenan como un presagio de muerte. Este es el Charro Negro, una entidad que ha infundido terror en los corazones de aquellos que cruzan su camino. Cuenta la leyenda que el Charro Negro era, en vida, un hombre de gran riqueza y poder, pero de corazón oscuro y ambicioso. Nacido en una familia humilde, vendió su alma al diablo a cambio de riquezas inimaginables, y desde entonces su destino quedó sellado. Condenado a vagar eternamente, buscando almas incautas a las que tentar y arrastrar al abismo. ¿Te atreverías a enfrentar su mirada? Seguro que sí, como nosotros nos atrevemos a pedirte el like si te gustan estas leyendas. ¿Serías capaz de rechazar su oferta? No rechaces la nuestra y sigue con nosotros en esta leyenda. Te va a dejar sin aliento, con un relato espeluznante para acabar el vídeo. Se dice que el Charro Negro aparece en los caminos solitarios, ofreciendo ayuda a los viajeros perdidos. Con su voz suave y persuasiva, promete riquezas y soluciones a cambio de un simple favor. Pero aquellos que aceptan, pronto descubren el terrible precio que deben pagar. Sus almas son reclamadas y ellos desaparecen sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de la leyenda que solo se susurra en las sombras. El charro es una figura imponente y misteriosa que emerge de las sombras de la tradición mexicana, vestido con un traje de charro impecablemente negro que contrasta con la luz pálida de la luna. Su presencia es tan magnética como aterradora. Su sombrero de ala ancha oculta parcialmente su rostro, pero aquellos que se atreven a mirarlo directamente dicen que sus ojos brillan con un fuego oscuro y profundo, reflejando un abismo sin fin. Sus manos enguantadas sostienen las riendas de un caballo negro como la noche, cuya figura parece tallada en la oscuridad misma. El caballo, majestuoso y temible, tiene ojos que destellan con una inteligencia sobrenatural, y sus cascos resuenan con un eco hueco que hiela la sangre de quienes lo escuchan. El Charro Negro no se manifiesta al azar. Él selecciona cuidadosamente a sus víctimas, generalmente en caminos solitarios o en los límites de los pueblos rurales. Su llegada se anuncia con un extraño silencio, donde incluso los grillos y las aves nocturnas guardan silencio, como si presintieran el peligro. Este espectro aparece de la nada, materializándose en la bruma de la noche. Su presencia es imponente y parece surgir de los propios miedos de sus víctimas. Se acerca con una cortesía inusitada, ofreciendo ayuda a los viajeros perdidos o aquellos en situaciones desesperadas. Su voz es suave y melódica, diseñada para calmar y atraer. Tienta a sus víctimas con promesas de riquezas inimaginables, soluciones a problemas insuperables o deseos más profundos. Su tono es siempre convincente y sus ofertas parecen ser la respuesta perfecta a los deseos más íntimos de la persona. La oferta suele venir con una condición aparentemente simple, como un favor o una promesa. La verdadera naturaleza del intercambio, sin embargo,
está envuelta en misterio y engaño. Una vez que la víctima acepta la oferta, el charro negro revela su verdadera naturaleza. La cara amable y su tono dulce se desvanecen, dejando ver una figura amenazante y un tono lleno de autoridad y poder oscuro. El precio real de la oferta es el alma de la víctima. Aquellos que aceptan sus términos se encuentran atrapados en una red de terror y desesperación, desapareciendo sin dejar rastro mientras el charro negro se desvanece nuevamente en la noche. Las historias de los encuentros con este terrible ser siempre terminan en desapariciones misteriosas. Los pueblos cercanos hablan en susurros sobre aquellos que se aventuraron en la noche y nunca regresaron. Con cada nuevo encuentro, el mito crece, convirtiéndose en un cuento de advertencia para los incautos y los desesperados. Así es como la leyenda del charro negro ha dejado su huella en las noches mexicanas, sembrando miedo y misterio en cada paso. Pero, ¿y si te dijéramos que esta no es solo una historia del pasado? ¿Qué pasaría si el charro negro aún cabalgara por nuestros caminos, buscando nuevas almas para tentar? Prepárate, porque a continuación te contaremos un relato inspirado en esta oscura leyenda. Una narración que podría hacerte cuestionar cada sombra que veas en la noche. Antes de sumergirnos en esta historia, queremos saber, ¿te atreverías a enfrentarte al charro negro? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos para ver quién sería lo suficientemente valiente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de nuestras próximas historias de terror y misterio. Era una noche en que la luna se ocultaba tras un manto de nubes negras, dejando la tierra en una penumbra profunda y silenciosa. En un pequeño y humilde pueblo de México vivía un hombre llamado Alejandro. Viudo desde hacía muchos años, Alejandro llevaba una vida de constantes tribulaciones. Sus dos hijos, Clara, una joven de 15 años, y Felipe, un niño de apenas 6, eran su única razón para seguir adelante. Sin embargo, el vicio del juego había caído sobre él, atrapándolo en una espiral de deudas y desesperación. Alejandro había trabajado arduamente durante el día en el campo, esperando con ansias el momento de regresar a casa para ver a sus hijos. A pesar de sus vicios, su amor por ellos era inmenso, y cada sonrisa de Felipe y cada mirada de comprensión de Clara lo llenaban de una mezcla de felicidad y culpa. Aquella noche, mientras regresaba a casa, sintió un peso extraño en el ambiente. Las sombras parecían más largas y profundas, y un silencio sepulcral envolvía el camino. Apuró el paso, pero pronto fue detenido por una figura imponente. Vestido con un traje negro impecable, montado en un caballo igualmente oscuro, el charro negro se presentó ante él. «Buenas noches, Alejandro», dijo la figura con una voz suave y melódica que no correspondía con su aspecto sombrío. «Sé de tus penas y tus deudas. Sé cuánto amas a tus hijos y cuánto deseas librarte de tus preocupaciones». Alejandro se quedó paralizado, sin saber cómo aquel extraño conocía tanto sobre él. «¿Quién eres?», logró preguntar con voz temblorosa. «Soy alguien que puede ofrecerte todo lo que deseas», respondió el charro negro, extendiendo una mano enguantada. «Riquezas, tranquilidad, todo a cambio de un simple favor». El corazón de Alejandro latía con fuerza. La tentación era inmensa, pero también lo era el miedo que aquella figura le inspiraba. «¿Qué clase de favor?», preguntó finalmente. «Una promesa», dijo el charro negro. «Te ofrezco todo lo que necesitas para saldar tus deudas y asegurar un futuro brillante para tus hijos. Solo tienes que prometerme que cuando llegue el momento me darás algo a cambio». Sin pensarlo mucho más y con la desesperación nublando su juicio, Alejandro aceptó. En ese instante, el charro negro desapareció, dejando tras de sí una brisa fría que erizó la piel de Alejandro. En los días siguientes, la suerte de Alejandro cambió milagrosamente. Ganó en el juego, pudo pagar sus deudas y encontró un trabajo mejor remunerado. La vida parecía sonreírle por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, siempre había un resquicio de temor en su corazón, una inquietud que no lograba sacudirse. Una tarde,
Algunos años después del encuentro, Felipe enfermó gravemente. Alejandro hizo todo lo posible por conseguir médicos y medicinas, pero nada parecía funcionar. El niño empeoraba con cada hora que pasaba. En su desesperación, Alejandro recordó la promesa que había hecho. Esa misma noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, el charro negro volvió a aparecer. «Es hora de pagar tu deuda, Alejandro», dijo con una voz que esta vez sonaba más gélida y severa. Alejandro suplicó por la vida de su hijo, arrodillándose ante el espectro. «Por favor, no te lo lleves. Tómame a mí en su lugar». El charro negro lo miró con ojos llenos de una oscuridad insondable. «Una promesa es una promesa. Debes cumplir con tu parte del trato». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el charro negro se acercó a la cama donde Felipe yacía febril. Tocó al niño con su mano enguantada y en un instante la vida de éste se extinguió. Alejandro gritó de dolor y desesperación, su voz resonando en la fría noche. Clara, despertada por los gritos de su padre, corrió a la habitación. Al ver a su hermano inmóvil y a su padre destrozado, entendió que algo terrible había ocurrido. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre, pero este ya no parecía estar presente. Su mente estaba atrapada en un abismo de culpa y sufrimiento. Los días siguientes fueron un tormento para Alejandro. Cada rincón de la casa le recordaba a Felipe, y el peso de su decisión lo aplastaba sin piedad. Se convirtió en una sombra de sí mismo, nulo para encontrar consuelo. Una noche, incapaz de soportar más el dolor, tomó una decisión desesperada. Dejó una carta para Clara, explicándole su amor por ella y pidiéndole perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte. Con lágrimas en los ojos, salió al mismo camino donde había encontrado el charro negro. «Estoy aquí para saldar mi deuda final», murmuró al viento, con la esperanza de que el charro negro lo escuchara. Y así fue. El charro negro apareció una vez más, su figura tan imponente como siempre. «¿Estás listo para cumplir tu destino?», preguntó. Alejandro asintió con resignación. «Solo quiero que mi hija esté a salvo. Cuida de Clara, por favor». El charro negro no respondió, pero una extraña paz envolvió a Alejandro mientras la oscuridad lo consumía. Al día siguiente, Clara encontró la carta de su padre y comprendió la magnitud del sacrificio que había hecho. La tragedia del charro negro y Alejandro se convirtió en una nueva leyenda en el pueblo, una advertencia para aquellos que buscaran riquezas fáciles y que olvidaran el verdadero valor de sus seres queridos. El charro negro continuó su eterno viaje, buscando nuevas almas que cayeran en su trampa, mientras el viento susurraba los nombres de aquellos que habían sido arrebatados por su oscura promesa. Así termina esta oscura y trágica historia del charro negro y la familia de Alejandro, una advertencia grabada en la sombra de nuestras noches, recordándonos el precio de las decisiones desesperadas y los pactos oscuros. Las leyendas, aunque envueltas en el velo de lo sobrenatural, a menudo reflejan nuestras propias luchas y temores más profundos. ¿Te atreverías a aceptar la oferta del charro negro? ¿Qué serías capaz de sacrificar por la promesa de riquezas y alivio? Queremos saberlo. Déjanos tus opiniones en los comentarios con un corazón negro y comparte tus pensamientos sobre esta leyenda.